Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones que este ha tenido en el tiempo, pero se puede considerar como primer videojuego al Knockout and Crosses, también llamado OXO, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del 3 en raya que se ejecutaba sobre el EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. Entre 1970 y 1979 se produjo la eclosión de los videojuegos. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego Tennis 4 2. El sistema fue diseñado por Al Alcom para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. Aparecieron los salones recreativos, juegos como Space Invaders en las salas. Entre 1980 y 1989 se dio la década de los 8 bits. Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento del sector de videojuegos alentado por la popularidad de los salones de máquinas recreativas. Japón apostó por el mundo de las consolas con el exitoso Famicom, llamado en Occidente como Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se decantaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. A fines de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits, como la Mega Drive de Sega, y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas de IBM. En 1985 apareció Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los videojuegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle, y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. Por primera vez teníamos un objetivo y un final en un videojuego. En los años posteriores otras compañías emularon su estilo de juego. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Entre 1990 y 1999 se dio la revolución de las 3D. Esta generación supuso un importante aumento de la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo, denominado SNES PlayStation, que consistía con un periférico para NES con lector CD. Al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y Sony lanzó independientemente PlayStation. Hacia finales de la década, la consola más popular era PlayStation, con juegos como Gran Turismo, Eleven 4, Resident Evil, Fantasy Finale, entre otras. Para inicios del siglo XXI, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de Dreamcast, nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado y altavoces, y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000. Microsoft entra en la industria de las consolas creándole a Xbox 2001. El ordenador personal PC es la plataforma más cara de juegos, pero también la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene de hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o de sonido, y accesorios como volantes, pedales y mandos, etc. Además, es posible actualizar los juegos con parches oficiales y con nuevos añadidos realizados por las compañías que crearon los juegos para los usuarios. Tencent, una de las empresas de videojuegos líderes en el mercado. Cuando piensas en las empresas de videojuegos más importantes de la historia, es muy probable que Sony, Microsoft o Nintendo sean las primeras opciones que vengan a tu cabeza, pero sin ninguna duda Tencent es una de las primeras que marcó historia en este rubro. Sony Interactive Entertainment.
El gigante de las empresas de videojuegos. Sony es una de las compañías de videojuegos con más experiencia en el mercado, dueño de nada más y nada menos que de la marca PlayStation. Con más de 25 años de trayectoria, Sony se ha convertido en una empresa de videojuegos de culto, caracterizada por su originalidad, su constante innovación y por poder contar historias que cautivan a las audiencias. Xbox Game Studios, la empresa de videojuegos que no necesita presentación, anteriormente conocida como Microsoft Studios o Microsoft Game Studios. Esta es una división de Microsoft Corporation que se encarga de desarrollar y publicar videojuegos. Así como PlayStation, la línea de consolas de Xbox ha dejado una huella imborrable en la industria y actualmente es una de las compañías de videojuegos con mayor impacto en el mercado. Activision Blizzard, una de las compañías de videojuegos más veteranas. Esta compañía ha sido responsable de desarrollar y sacarle al máximo provecho a importantes franquicias de videojuegos como Call of Duty, Destiny, Guitar Hero o el popular World of Warcraft. Electronic Arts, la empresa de videojuegos líder en deportes. Lo cierto es que Electronic Arts es la empresa de videojuegos que lidera el gremio de los juegos de deportes, como FIFA, Madden, NLF, NHL y UFS. Año tras año, la compañía intenta innovar sus motores gráficos y sus mecanismos de jugabilidad para brindar experiencia cada vez más inmersiva en los juegos. Sin embargo, debes tener en cuenta que Electronic Arts no solo se especializa en videojuegos de deportes, pues también ha lanzado títulos icónicos en otras categorías. Entre ellas destacan el juego de conducción Need for Speed, la saga Dead Space o el simulador de vida, y el reciente lanzamiento de Star Wars Jedi Fallen Order. Ubisoft, una de las compañías de videojuegos con más experiencia en el mercado. Cuando se habla de Ubisoft se trata de una de las empresas de videojuegos más grandes, importantes y reconocidas de la industria gaming. Ubisoft es la encargada de desarrollar y publicar grandes franquicias de videojuegos como Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Ghost Recon, Prince of Persia o Rayman. Marcas que han perdurado en los años y que han encontrado con su magia a diferentes generaciones de gamers. Las competencias en los eSports empiezan a causa de la necesidad del ser humano de medir su nivel frente a otro. Los eventos más antiguos fueron organizados entre amigos para ver quién superaba los niveles más altos, y el primero del que se tiene registro fue organizado por Atari en 1980. El juego era Space Invaders y reunió a 10.000 fanáticos. En la década de los 90 eran comunes los torneos de consola y arcade organizados por compañías como Nintendo y Blockbuster. Eran campeonatos mundiales con categorías para toda la familia y así pudieran competir, y había divisiones para niños y adolescentes. Por otro lado, la parte competitiva carecía de una forma de juego donde los jugadores o gamers pudieran competir sin límites. Esto fue superándose con el lanzamiento de Quake en 1996. Rápidamente jugadores de todo el mundo participaron por internet, se organizaban en grupos y planeaban eventos. En 1997, compañías como Intergraph organizó el primer torneo de Quake. Real Ally Nation, que fue organizado en 1997, es considerado la primera competencia real de juegos interactivos. Por otro lado, en Asia crecía un juego de estrategia en tiempo real llamado StarCraft. Gracias a la banda ancha, una gran cantidad de asiáticos empezaron a jugarlo. Luego de unos años, el juego se volvió tan importante que el gobierno surcoreano impulsó la creación de la primera organización eSports del país. Con esto, cadenas de televisión de Corea del Sur empezaron a transmitir torneos y eventos y ligas profesionales. Los gamers empezaron a ser considerados celebridades. Muchos de los grandes eventos de hoy de los deportes electrónicos nacieron como parte de atracciones secundarias de eventos digitales. Un ejemplo de esto es el International Dota 2, que comenzó en Gamescom en el 2011 y luego creció tanto que ofrecía $15 millones en premios en pocos años. El campeonato de League of Legends también tuvo la misma evolución con unos cuantos jugadores, pero en el 2014 ya celebraban sus eventos en estadios mundialistas exclusivamente para ellos. En la actualidad los eSports están en todo el apogeo, con eventos prácticamente cada fin de semana alrededor del mundo y pueden ser vistas en línea por las transmisiones en vivo vía streaming, como en la plataforma Twitch, donde pueden surgir nuevos talentos también. Entre los juegos en línea más populares están Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, que poseen eventos presenciales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia, y es considerado el juego más popular del mundo.
En Perú hasta hace poco han dado sus primeros pasos, pues no contaban con el reconocimiento de organismos que apoyasen sus propuestas. Desde el 2017 los eSports dieron el salto más importante en el país, gracias a la aparición de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, organización sin fines de lucro que está avalada por el Ministerio de Cultura. Además de darles el reconocimiento oficial a los eSports, es la responsable de organizar los torneos, certificar a los equipos y promover el desarrollo integral de los atletas. Asimismo, los aficionados tienen la posibilidad de ver las transmisiones en vivo con comentaristas en varios idiomas, destacando el español entre ellos, todo desde la comodidad de los celulares, computadoras y demás dispositivos. Los eSports en Perú responden a una movida muy importante. Su origen se sitúa en el boom de las cabinas de internet, un modelo de negocio muy popular en nuestro país. Las cabinas de internet posibilitaron que mucha gente tuviera acceso a juegos en línea, sobre todo porque la mayoría de eSports se juegan en una PC. Así es que juegos como Dota 2, que nació como un mapa espacial de Warcraft, supera 1 millón de jugadores en el Perú. Esto ha originado mucho fanatismo y un alto nivel de competitividad. Por ello nos sorprende que haya al menos 20 jugadores peruanos de nivel internacional en la actualidad. No cabe duda que el desarrollo de los videojuegos en décadas pasadas abrieron un nuevo mercado a la tecnología de entretenimiento, sin saber que también crearían un nuevo mercado hacia un deporte digital que en estos días abarca una industria enorme, y seguiremos siendo testigos de su evolución.